Muy bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar un nuevo foro de SACBE. Hoy vamos a hablar específicamente de edema pulmonar, el cual vamos a tener establecido en 3 bloques, de los cuales después van a hablar las doctoras Marínez Morando y Mariana Serrail. La doctora Macarena Saya nos va a hablar un poco de los auspiciantes de este foro. Así que bueno, les doy buenas noches a todos. Y bueno, comenzamos. Maca. Buenas noches, muchas gracias a todos. Y bueno, queremos agradecer al Laboratorio Qualcomm que nos va a acompañar esta vez. Laboratorio Qualcomm cuenta con una línea de productos cardiológicos para perros y gatos que es única en el mercado. Incluye el Cardio 3, el Cardio Cepril, la Cardio el Cardio Nafil y el Cardio Tenol. Próximamente están incorporando el Cardio Bendam. Esto hace que tengamos en veterinarias, ya sea el sildenafil, la amiodarona y el atenolol, para no tener que recurrir a productos de medicina humana. Ahí tienen todos los productos. Y bueno, la buena nueva es que van a introducir el Pimo Bendam, que se va a llamar Cardio Bendam, para tener también como otra opción. En veterinaria ya tenemos varios, así que como otra opción para incluir. Y bueno, le queremos agradecer a Qualcomm, que esta vez nos acompaña para nuestro foro de edema pulmonar. Muchas gracias, los dejo con María Inés Morando. Emi, vamos a comer, amor. ¿Qué estás comiendo? Recuerden, por favor, tener los micrófonos silenciados dentro de lo posible, así no metemos mucho ruido. Si pueden, silenciamos los micrófonos y me aguantan, porque es lo que toca. A ver, vamos a compartir pantalla. Si les parece bien lo que hacemos esta noche, bienvenidos nuevamente a todos, como siempre, un gusto recibirlos. Si les parece, hacemos igual que la otra vez, compartimos rapidito una presentación, un repaso de los puntitos más importantes en cuanto a conceptos del tema, un poquito de revisar la bibliografía que compartió con nosotros la comisión científica todos estos días, y después discutimos entre todos. Entonces, esperen que vamos a compartir la presentación. Ahora sí. Entonces, armamos esta presentación con la comisión científica y la comisión de eventos de la SACBE. Espero que les interese y después charlamos entre todos. El edema pulmonar, un segundo, ahí está. El edema pulmonar es la extravasación de líquido desde los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial inicialmente, para luego inundar los alvéolos en su forma más grave, generando en el paciente un severo deterioro del intercambio gaseoso e hipoxemia arterial. Como todos sabemos, existen causas cardíacas y extracardíacas de edema pulmonar. Dentro de las extracardíacas, la disminución de la presión oncótica, como en todas las circunstancias que generan hipoalbuminemia, o la alteración de la permeabilidad capilar, como en el shock anafiláctico, la electrocución. Dentro de las causas cardíacas, tenemos el incremento de la presión hidrostática capilar, y como todos sabemos, la mayoría de las
patologías que comúnmente atendemos en el consultorio, como la insuficiencia mitral crónica, la cardiomiopatía dilatada, todos los defectos congénitos con shunt de izquierda a derecha, la estenosis mitral, la displasia mitral y algunas cardiomiopatías felinas, llevan al incremento de la presión hidrostática capilar, que a su vez produce el edema pulmonar. Respecto del diagnóstico del edema pulmonar, lo basamos en la anamnesis y el examen físico. Muchas veces en la atención de la urgencia es en la primerísima urgencia casi lo único que podemos hacer. La radiografía de tórax en cuanto el paciente tolera la maniobra, la ecografía de tórax, el ecocardiograma y el ecocardiograma Doppler, nunca en la primera instancia, ¿no? Respecto de los signos clínicos, la tos, la taquipnea, la disnea, la auscultación de rales crepitantes, aumento del murmullo vesicular, las mucosas cianóticas, soplos o ritmos de galope en los felinos, la aparición de flujo nasal y la adopción de posturas anormales como las posiciones ortopneicas. Respecto del diagnóstico, lo que hicimos en este caso fue revisar un poco la bibliografía que compartió con todos nosotros la comisión científica a lo largo de estos días, a ver qué hay un poco de evidencia respecto de todos estos métodos diagnósticos que mencionamos para el diagnóstico del edema pulmonar. Respecto de la disnea, habrán visto que hay varios trabajos que hablan de la evaluación de la frecuencia respiratoria como pronóstico, como predictor de la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que se pudo demostrar en este trabajo, y hay otro que está más adelante en la presentación que también aborda el tema, es que los pacientes que tienen cardiopatías compensadas tienen una frecuencia respiratoria en reposo igual a los pacientes sanos que no presentan cardiopatía, en promedio de unos 20 movimientos respiratorios por minuto, mientras que los pacientes con cardiomiopatía dilatada o enfermedad mitral descompensados en insuficiencia cardíaca congestiva tienen un 50 o 100% más, o sea, 30 o 40 movimientos respiratorios por minuto. Perdón, discúlpeme, perdóname Inés. Gente, ¿pueden silenciar sus audios, por favor? Gente, silencien sus audios, por favor, porque si no, distraen a la persona que está hablando. ¿Sí? Probablemente es alguien que recién se conectó y entró con el audio abierto. Lo voy a silenciar a todos y después lo reactiva, dale. Dale. Listo. Listo, Inés, podés reactivar el audio. Ahí está. No podían escuchar mi bella voz. Qué problemón. Entonces, la frecuencia respiratoria se constituye en un buen predictor, es un método, es algo barato, es algo fácil, es algo que puede evaluar el clínico o que puede evaluar el propietario en la casa. Nos cuentan ahora si lo utilizan, si le enseñan a la gente a medir la frecuencia cardíaca en reposo, en casa. Se demostró que en pacientes con hipertensión pulmonar, si no están congestivos, la frecuencia respiratoria no se altera. Así que, como signo clínico, ha demostrado ser un buen predictor de insuficiencia cardíaca congestiva. La radiografía torácica, por supuesto, cuando se puede utilizar, es casi el gold standard en cuanto a diagnóstico de imágenes del edema de pulmón. Si el paciente la tolera, ahora está mi gata agitando. Si el paciente la tolera, siempre es un excelente diagnóstico. Lo que refiere la bibliografía es que más allá
de los típicos, del típico aspecto del edema pulmonar radiológico, ¿sí? Con el patrón alveolar y los broncogramas aéreos, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cronicidad de la patología de base, podremos encontrar más cambios o menos cambios radiológicos, ¿sí? Por ejemplo, en el paciente de las dos primeras fotos, es un paciente que tenía una enfermedad mitral crónica de larga evolución. Un paciente que por ahí es un edema agudo de pulmón por una ruptura de cuerda tendinosa, no necesariamente puede tener el mismo grado de cardiomegalia, ¿sí? Pero la radiografía torácica sigue siendo el gold standard para el diagnóstico por imágenes del edema pulmonar. La ecotórax, un método que cada vez viene ganando más terreno en cuanto al diagnóstico del edema pulmonar, debido a la facilidad de la implementación de las técnicas FAST o bedside, que sin necesitar posicionamiento del paciente ni nada, ha demostrado una muy alta sensibilidad y especificidad comparando contra radiografía torácica para el diagnóstico del edema pulmonar. Si se fijan en este trabajo, que es uno de los trabajos que compartió con todos nosotros la comisión científica en estos días, en pacientes con estadio ACVIM-C, sin edema pulmonar, o sea, en el 100% de los casos no hubo hallazgo de líneas B en la ecotórax, mientras que en los pacientes que presentaban edema pulmonar radiológico, en un 90% había numerosas líneas B en la ecotórax. Este porcentaje, digamos, de subdiagnóstico, este trabajo postula que se debe a que son pacientes con edema periliar, que es más difícil de diagnosticar. Y muestra que existen pacientes de estadio B que tienen algunas líneas B, pero acuérdense que las líneas B pueden tener que ver con otras patologías intersticiales, no necesariamente con edema pulmonar, que pueden coexistir en nuestro paciente. Entonces, ahí están, no sé si las ven, las líneas B, las Land Rockets o cohetes. Ahora nos cuentan si están utilizando, cambió su práctica la utilización del ecotórax. Bueno, por supuesto el ecocardiograma, en el cual vamos a levantar todo lo que es información que refiera a la sobrecarga de volumen de las cámaras izquierdas del corazón. Respecto a la ecocardiografía Doppler, hay trabajos que sustentan que existen parámetros de ecodoppler que también nos sirven como predictivos de la insuficiencia cardíaca congestiva. Este trabajo que compartió con nosotros la comisión científica, que es el trabajo de Schober, Bonagura, un montón de gente que no sabe nada de esto, es un trabajo del 2010 en el que ellos postularon lo siguiente, que si la sobrecarga de volumen condiciona la presión de llenado del ventrículo izquierdo, y que la presión de llenado del ventrículo izquierdo va a determinar la posibilidad de aparición de insuficiencia cardíaca congestiva y edemas, si el estudio del llenado nos puede brindar predictores de la aparición del edema, como ya se sabía que así sucedía en humanos. Y así fue, sí, fundamentalmente son todos parámetros de estudio de función diastólica, ¿sí? Pero los patrones de relajación transmitral o tisular, la relación entre la onda E y el intervalo de relajación isovolúmica, se demostraron en esta investigación ser muy buenos predictores de la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. En este trabajo, que ya tiene unos años, habría que ver después si fue revisado, algunos parámetros que se suelen tomar en medicina humana no se comportaron como buenos predictores, pero muchos otros sí. Así que, bueno, ahora nos cuentan si
le hacen función diastólica, los que realizan ecodoppler a los pacientes en riesgo de entrar en congestión, si lo hacen de rutina, si no lo hacen. Habría evidencia científica como para hacerlo. Bien, respecto al tratamiento, dividimos o encaramos el tratamiento a la hora de armar esta presentación como en dos etapas. El tratamiento básico, médico, habitual, que realizamos todos y que más o menos todos estamos de acuerdo, y ya lo que sería un manejo avanzado del edema de pulmón, para el cual hay que disponer, por supuesto, de todo lo que es la tecnología de métodos de ventilación y la capacitación para poder utilizarlo. ¿Sí? Entonces, nuevamente hicimos lo mismo, revisamos un poquito con bibliografía de todo el tratamiento que habitualmente revisamos, para qué tenemos evidencia científica y para qué no. Por supuesto, respecto de lo que es el manejo y minimizar el estrés del paciente, más allá de lo que es el manejo de la jaula. No, está re molesta, ¿no? Lo que es el manejo de la jaula y del estrés, etcétera, siempre hay cierta controversia respecto de si sedar, no sedar, cuándo sedar, si la sedación reporta beneficios en cuanto a mejorar que el paciente acepte las maniobras, disminuir su consumo de oxígeno, su distrés, o si tengo un paciente que tiene la ventilación tan comprometida que necesita el sensorio alerta para seguir ventilando. Ahora nos cuentan cómo toman las decisiones. Lo que la bibliografía avala es la utilización de agonistas-antagonistas opioides, ¿sí? Nalbutorfanol, con o sin el agregado de tranquilizantes mayores o menores, que pueden aportar en algunos casos un grado extra de vasodilatación, siempre, por supuesto, sopesando la posibilidad o la aparición de efectos adversos que nos compliquen la vida en este momento. En uno de los trabajos de Bonagura, él decía, sería genial poder utilizar morfina en estos casos por la vasodilatación, pero no es una buena idea porque la morfina es muy proemética. Respecto a la oxigenoterapia, tenemos todas las técnicas tradicionales para aportar oxígeno y mejorar la saturación de la hemoglobina de nuestro paciente, con todas las técnicas habituales de administración de oxigenoterapia, pero existen pacientes que aún así no van a saturar lo que deberían saturar. Y en los últimos años han surgido algunas técnicas que son como intermedias entre lo que sería la oxigenoterapia habitual y ya lo que es ventilación mecánica, para la cual hay que tener el ventilador y la capacitación para utilizarlo. Y hay un par de trabajos que lo que postulan es la utilización de las técnicas tipo CPAP, o de altos flujos, o presión positiva. Acá en uno de los trabajos que compartió con nosotros, creo que fue la doctora Matoni, utilizan estos que son cascos de pediatría, en técnica CPAP, que es presión positiva continua, con aparentemente buena tolerancia por parte de los pacientes, o tipo bigotera, cánula nasal, con flujo continuo, y en muchos casos esta sería una alternativa antes de ingresar al paciente a ventilación mecánica, con todo el lío que es después destetarlos, etc. Bien, respecto de la terapia médica, como siempre, por supuesto, la furosemida será la protagonista de esta historia. Siempre de entrada, la vía de elección endovenosa, los bolos a dosis alta, y luego, de acuerdo a la respuesta y a la frecuencia respiratoria, el mantenimiento con bolos ya ajustando dosis hacia abajo, o la posibilidad de la infusión continua en dextrosa al 5%. Nos dice la bibliografía de esto. La bibliografía lo que refiere es que la infusión continua
genera mayor diuresis, mayor natriuresis, con una menor pérdida de potasio por orina en el caso de la infusión continua. Nos cuentan ahora los que tienen experiencia, los que la han usado, cómo les ha resultado. Esto es lo que dice la bibliografía. Estos dos trabajos que están acá abajo son los trabajos que compartió el otro día con nosotros Pablo Donati, dos trabajos re interesantes. Yo dije, ahora se emociona y no terminamos más este PowerPoint. Los trabajos están, la verdad que re buenos, son un trabajo de Cardiology, de Humana, y un trabajo en el que repiten más o menos la misma experiencia en 6 perros, en los cuales, en lugar de utilizar la infusión continua de furosemida en dextrosa, se probó utilizarla en una solución hipertónica de cloruro de sodio. ¿Sí? A uno le daría como cosita la hipertónica de cloruro de sodio en este paciente, pero se demostró que en estos trabajos por lo menos, esto genera un grado de vasodilatación adicional interesante, y una disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que surge a consecuencia de la depresión de volumen que genera la diuresis. Y esto disminuye el tiempo de hospitalización, acelera la respuesta del paciente, o sea, los resultados fueron muy buenos en humanos. Y en este ensayo en el que replicaron en 6 pacientes caninos, se repitieron los resultados. Así que estaría buenísimo, no sé si anda por ahí el doctor, si después nos quiere contar si lo intentaron, si lo probaron, cómo les fue. Nitratos, otra de las patas del tratamiento tradicional del edema pulmonar, el nitroprusiato de sodio, potente vasodilatador mixto, una droga costosa en dinero, cara, y muy difícil de manejar y de monitorear, excelente, efectiva, pero una droga complicada. Una alternativa que la bibliografía avala es la utilización de nitroglicerina en infusión continua endovenosa, un poco más controversial la utilización de parches o geles transdérmicos por la posible vasoconstricción periférica que generan. Otra vez nos cuentan qué experiencia tienen. Y por lo menos acá en Argentina tenemos la posibilidad de utilizar una tercera alternativa en vía oral, que es el dinitrato de isosorbide, el Medocor, que acá en Argentina tenemos disponible, pero acá la evidencia mucho no nos banca. Acá hay un trabajo de los que también compartió con todos nosotros la comisión científica, que es de Kittelson y compañía, del año 2001, en el cual en dosis única, pero a perros sanos y a perros con insuficiencia cardíaca congestiva, se les administró isosorbide y no hubo modificaciones en los parámetros hemodinámicos que ellos consideraron, que era presión arterial, etc. Ni se pudo demostrar, esto se hizo marcando glóbulos rojos, que hubiera desplazamiento del volumen sanguíneo al lecho venoso. Les dejo la inquietud. Ralacina, otra alternativa que a veces no es de fácil acceso la droga. Acá en Capital de Argentina se consigue, tenemos un laboratorio que la elabora. Potente vasodilatador arterial, únicamente vía oral tenemos disponible, pero reduce fuertemente la poscarga y así la fracción regurgitante. No se puede utilizar junto con nitroprusiato, pero una alternativa más que interesante en estos casos. Pimovendan, terapia inodilatadora. Todos sabemos, o ya estamos más o menos familiarizados con la utilización del Pimovendan en la patología crónica, pero la pregunta era, ¿sirve en la crisis en el edema de pulmón? Bueno, según el equipo del doctor Uechi, el equipo de Japón, sí. En este trabajo probaron la utilización de Pimovendan en pacientes con edema de pulmón y demostraron que la incorporación de Pimovendan al protocolo de tratamiento aumenta
y sensiblemente la sobrevida, y disminuye la aparición de nuevos episodios congestivos en recurrencia. Soporte inotrópico, en el caso de que el paciente lo requiera, como primera alternativa, la dobutamina, como segunda alternativa, la dopamina, en el caso de que el paciente además necesite efecto opresor. Otra vez, los que hacen cuidados intensivos nos cuentan cómo les va con esto. Y en conclusión, el edema pulmonar es una emergencia, por lo cual se debe plantear una terapia empírica de urgencia basada en el historial clínico, en los signos, en el examen físico, en la radiografía o en el ecotórax, hoy que lo tenemos disponible. El plan terapéutico habrá que adaptarlo a cada paciente, teniendo en cuenta qué patología cardíaca de base tiene y qué enfermedades concurrentes tiene. A veces habrá que suplementar iones, a veces en felinos está demostrado, por ejemplo, que la incorporación de un inhalador, un broncodilatador inhalado, puede facilitar mucho el manejo. Y recordar que el tratamiento del primer episodio del edema suele ser exitoso, con una supervivencia del 80% hasta el alta en pacientes con descompensación aguda. Bueno, hasta aquí un muy veloz repaso de lo que tenemos de bibliografía hasta acá del tema. Así que, si les parece, ahora lo charlamos. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y los dejo con la doctora María Nazarray. Hola, buenas noches. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué les parece? Bueno, la primera pregunta. ¿Qué predictores están utilizando habitualmente para el diagnóstico de edema de pulmón y para la toma de decisión clínica? ¿Y cómo están diagnosticando actualmente el edema de pulmón? ¿Siguen utilizando radiografía? ¿Están utilizando ecotórax? Queríamos saber sus experiencias. ¿Quién es el primero? A ver. Sandra. No sé si está Marcelo hoy. No se sientan presionados, ¿eh? No, por favor. Pedir la palabra por chat, ¿sí? Macarena, dale. Bueno, vamos a romper un poco el hielo. Bien, en urgencias, normalmente yo lo que hago, nosotros en la clínica lo que hacemos no es radiografía en el momento en el que el paciente llega con disnea y con signos de edema pulmonar, sino nos basamos más que nada en la ecotorácica, que es de recontra ayuda, desde que la tenemos es como gracias por existir, porque te ayuda un montón, más allá del paciente que viene, que ya tiene antecedentes y que ya la gente sabe que tiene antecedentes de patología cardíaca, hay gente que no sabe y que de repente tiene un perro que respira mal y que no saben qué le pasó, así que la eco para mí, me parece que es como súper importante y por eso después cuando la empezamos a tener más a mano, empezar a capacitarse en eso, en saber hacer ecotorácica me parece re importante para el momento de la urgencia. Y no me acuerdo qué más habías preguntado, pero bueno, acá ya rompí el hielo, vamos chicos, anímense. David Fernando, ¿qué tal? Gracias, Maca. ¿Por qué no lo decís con el audio? Mejor.
porque acá escribiste en el chat, mejor si lo decís en el audio. Dale, te escuchamos. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Feliz noche. Bueno, pues en la experiencia lo que he aprendido por métodos bidimensional, pues en cardiología lo que he visto es bastante pacientes con enfermedad mitral crónica. Y bueno, algo que hemos visto y siempre me ha gustado y para poder determinar el avance de un estadio, ya sea de una BIMB2 o a un CA o un descompensado crónico, es la concavidad del atrio izquierdo que se ve por método bidimensional en eje largo de 4 cámaras en pacientes mitrales. Ya uno pues, puede indicar que el paciente puede llegar ahí podemos indicar que puede tratar de aumentarse la dosis del diurético o tener en cuenta que puede ser un predictor que puede ocurrir un evento de edema. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ¿quién más quiere? Mariana, ¿vos querías hablar? No, sí, también. No, desde que aprendí a hacer ecotórax ya no pido más radiografía de tórax. Primero, no hay que olvidarse de la clínica, si no al final no dejamos de ser médicos. Un buen examen clínico es fundamental. Y después el ecotórax, fue un antes y un después para mí como cardióloga, aprender a hacer ecotórax y la toma de decisiones. Gracias a Dios en el servicio estuve con Luciana, no sé si está por ahí, y con Vicky que me enseñaron y fue para mí fundamental como cardióloga, y en cada examen de mis pacientes mitrales hago un ecotórax de rutina. Me ayudó muchísimo. Muchas gracias, Mariana. Bueno, tenemos en orden a Anderson Machado. Anderson, buenas noches, dale. Hola, hola a todos. Voy a activar mis instrumentos. Ok, ya está el video, listo. Bueno, saludos a todos, un placer. Tú hiciste hace un momento una pregunta de qué índices utilizamos. A ver, nosotros lo primero y ya me ha dado muy buenos resultados, ha sido enseñarle a todo mi equipo de trabajo, tanto veterinarios como técnicos avanzados, a hacer un FAS de tórax. Siempre utilizamos eco pulmonar. Yo normalmente no cuantifico el número de líneas B, sino hacemos una evaluación subjetiva. Personalmente no le veo utilidad a contar líneas B, pero bueno, hay artículos que lo avalan. Creo que es importante repasarlo. Pero también les enseño a hacer una relación atrio-aorta. Entonces, todos mis chicos en la clínica con el ultrasonido de la sala de emergencias hacen atrio-aorta para poder identificar si el distrés respiratorio con el que llega el paciente tiene alguna posibilidad de origen cardiogénico o no. Ahora, yo particularmente sí trato de hacer predictores diastólicos de tiempo de llenado, de presión de llenado de ventrículo izquierdo. Utilizo de rutina la relación E', la relación E con el tiempo de relajación isovolúmico y los índices indexados tanto en sístole como en diástole. Utilizo también, bueno, los otros parámetros que están ahí. Y radiológicamente también nosotros hacemos radiografía. No a todos los pacientes, obviamente, pero tenemos un equipo que nos permite hacerlo con el paciente en pie o sentado. No necesitamos acostar a los pacientes para hacer la radiografía. Entonces, utilizamos este tipo de equipo y nos fijamos mucho en el diámetro de los vasos, principalmente de las venas lobares craneales, del lado derecho, que creo que son las más fácilmente visibles, y el diámetro de la vena cava también lo protocolizamos dentro del ¿cómo se dice? La aproximación inicial al paciente disneico. No sé si ustedes, bueno, nosotros hacemos
Yo tengo por costumbre hacer todo, tanto bidimensional como Doppler, entonces no los separo. Siempre es parte del protocolo en cualquier tipo de paciente que nos llega con distrés respiratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson. Bueno, Sandra, que estaba por ahí colgada, le damos la palabra. Dale, Sandra. Sí, no, en realidad es un comentario a lo de Macarena por el tema de las urgencias. Para mí el instrumento que utilizo para hacer el diagnóstico es el estetoscopio, en el caso de urgencia. La verdad que claramente eso es lo que utilizo. Hay RALes, es el paciente cardiópata, y bueno, en esa instancia no utilizo nada más. Después que se podrán hacer o no con pulmonar para ver la progresión y si van disminuyendo las líneas B y la resolución, pero yo creo que la primera herramienta es el estetoscopio. Eso quería agregar. Bueno, Sandra, muchas gracias. Javier Barrios, ¿querías comentar? Bienvenido. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo andan? Un poquito lo que había dicho recién Sandra, me sumo a eso. En realidad, me acuerdo hace unos años que había leído un artículo científico que hacía referencia con que el título decía "¿El examen clínico ha muerto?". Preguntaba eso, ¿no? Con el advenimiento en tantas técnicas de métodos complementarios, cada vez vamos perdiendo más la semiología. Y en ese sentido, tenemos, tal vez si nos acercamos a la situación del edema agudo, probablemente muchas herramientas puedan ser utilizadas, pero nuestra, digamos, meta, tal vez, como cardiólogos clínicos, tendría que ser buscar los datos previos a la situación del edema. Y en ese sentido, por lo menos, lo que normalmente yo utilizo es los cambios que observa el dueño con el animal en la casa. Y en ese sentido también hay dos cambios que más fáciles para mí determinar. Es el buen descanso nocturno, no puntualmente la tos nocturna, sino el descanso, el poder mantenerse en un decúbito toda una noche, no empezar a deambular más allá de situaciones cognitivas, ¿no? Y después el tolerar los paseos. Eso digamos que sería como una situación más sutil. Después ya rutinariamente les enseño a tomar la frecuencia respiratoria. He visto en los casos que lo he medido que no, la frecuencia respiratoria no es, por lo menos, a ver, humildemente en la experiencia que uno puede haber tenido, no es de menor de 20 o varía con cada individuo. No es lo mismo un animal que en cada perro valores son diferentes, así que en general les enseño en un animal que está compensado a determinar el promedio de la frecuencia respiratoria para ese animal. Esos serían los datos clínicos. Ahí salto al segundo punto, ¿cuál es el segundo elemento que utilizo para determinar los estadios iniciales del edema de pulmón, donde todavía o cuadros congestivos, donde yo todavía no llego a determinar por auscultación los RALes o la situación de edema? Entonces ahí ya me baso en el primer cambio radiológico, que son los cambios del patrón vascular. Entonces ahí pido radiografías de tórax para poder determinar si hay cambios vasculares que me indiquen como un prodromo de la posibilidad de un cuadro congestivo posterior. Porque en realidad en el edema agudo de pulmón probablemente ninguno de nosotros vamos a errar. El tema es predecir qué va a pasar y ajustar el tratamiento antes de que suceda. Después sí, se vienen un montón de cambios, las líneas B. Creo que cuando llega la situación de líneas B, el animal es muy sintomático. Bueno, ahí pueden discutir qué van a usar más, si una placa, si las LIDs, si el eco de tórax o lo que quieran, pero yo creo que lo más importante para nosotros es determinar los estadios iniciales antes de que lleguemos al edema agudo.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Había pedido la palabra Pablo Batista. Bienvenido, Pablo. Tu primera vez en el foro. Hola, buenas noches. Bueno, nada, sumo un poco a lo que vienen diciendo. Sí, para mí, en mi caso particular, no soy tanto de ver el cuadro agudo por mi forma de trabajar, que trabajo con turnos y demás. Entonces, generalmente, el edema agudo lo hace el clínico y a mí ya me llegó por ahí unos días después, pero bueno, obviamente he tenido que ver en ese sentido. O sea, el paciente que está cursando con el cuadro agudo, para mí el diagnóstico es clínico. Obviamente que sí, al tener el ecógrafo en la mano lo miro, pero bueno, el diagnóstico para mí en ese caso es clínico. O sea, sumar un poco de la evidencia de la anamnesis, lo que ocurre en el momento que tengo al paciente en la camilla, lo oculto, veo que tiene un soplo, bueno, ya ahí uno un poco cierra. Después sí, coincido con Javier, el tema de la radiografía para mí es importantísimo, sobre todo en esos casos donde no hay un edema importante, sino que está en esos cuadros de congestión. La uso muchísimo y le doy mucho valor a la radiografía. Y después, bueno, obviamente la ecografía la uso, no me caso mucho con ella, pero en ese sentido sí, obviamente el ecocardiograma, los parámetros, uso mucho la relación aorta-atrio, para mí sigue siendo creo que lo más predictivo, pero coincido mucho con Javier, o sea, la placa para detectar esos casos previos al cuadro agudo, para mí en mi caso es fundamental, en la medida de lo posible que se pueda hacer. Y si no, a veces con la evidencia ecocardiográfica y la evidencia clínica, que creo que es la mayoría de las veces, porque muy me termino basando en esos parámetros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Ale Graciano, Alejandro, ¿vos querías aportar? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Un placer. Un poquito, una pequeña diferencia tal vez con lo que remarcaba Sandra y Javi. No hay dudas que no se puede saltear la clínica, no hay dudas que es el primer paso, que es lo primero que tenemos a la mano. Pero más allá de eso, me parece que solo con la clínica hay algunos casos que no son los más, pero hay algunos casos que no nos permiten terminar de definir si la causa de ese edema es cardiogénica o no. Con lo cual, bueno, para mí es fundamental el uso de los métodos complementarios y sobre todo la ecocardiografía. Capaz un poco trabajando en la calle, a veces nos pasa que si bien no hay duda, que la radiografía nos da muchos datos, bueno, no siempre las radiografías que tenemos en la mano son de calidad, entonces la verdad que muchas veces nosotros nos basamos mucho más en los datos de una ecocardiografía o de un ecotórax que de las radiografías, dependiendo de la situación, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias, Ale. Quiere hablar Claudia Gerber, Mariki. Bienvenida, buenas noches. Tenés que activar el audio, Claudia. Hola, ¿sí? Ahora sí. A ver, dos cosas que me parece que son separadas. Con respecto a predictores, yo creo que lo que nos cuentan los dueños es muy significativo y nosotros vamos viendo cómo evoluciona hacia el edema de pulmón de a poco. Cuánto tose, cuánto no duerme, ese es, digamos, un dato que yo tomo muy en cuenta. Con respecto al ecocardio, lo que yo más tomo en cuenta es la relación atrio izquierdo-aorta, porque a medida que se va aumentando el atrio izquierdo, cada vez estoy más cerca del edema de pulmón. ¿Sí? Eso después si se puede hacer radiografía, por supuesto. La duda que a mí me queda, que es más una consulta que otra cosa, durante mucho tiempo nosotros usamos el tema de la aortización de la arteria pulmonar, del flujo de la arteria pulmonar, como un predictor de edema de pulmón.
Y la verdad que mi experiencia a mí me dio bastante resultado, pero creo que es como que se dejó de usar y no sé qué pasó con eso. Si finalmente llegaron a la conclusión de que no servía o cómo es la temática. Con respecto al diagnóstico de edema de pulmón, creo que, como dice Sandra, es obvio, lo ocultamos y se terminó la historia. Después, obviamente, aparecen las líneas B en la ecocardio, y ahí, digamos, con una relación de atrio izquierdo aorta, vemos si hay una mitral, más el soplo, más probablemente la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Ahora, esto no quita que nosotros podamos tener una mitral bastante importante y las líneas B ser por un proceso neumónico, bronconeumónico o de origen pulmonar también. Con lo cual, aunque muchas veces sea criticada, yo a los edemas de pulmón siempre les pongo antibiótico, ¿sí? No sé, es una cosa que queda para que opinen, ¿no? No es que esté diciendo que está bien. Eso, nada más. Muchas gracias, Claudia. Bueno, antes de seguir con las opiniones y con otras preguntas, tenemos un anuncio de la doctora Macarena Sayas. Macarena. Un segundo, estoy con unos problemitas. Ahí estamos. Bueno, queremos agradecer a Qualcos que nos acompaña en este foro. Tiene una línea de productos. Ah, mira, ahí está. El Cardio 3, el Cardio Cepril, la Cardiodarona, Cardionafil, Cardiotenol. Próximamente va a estar saliendo el Cardio Bendam. Lo que está bueno es tener medicaciones como el sildenafil, la amiodarona y el atenolol a mano sin necesitar la farmacia humanos. Y además le damos trabajo al colega. Así que bueno, muy agradecidos porque Qualcos nos sigue acompañando para poder sostener todo esto que lo que venimos trabajando. Ahora seguimos el foro, la charla. Muchas gracias. Bueno, Macarena, muchas gracias. Respecto a la pregunta que había hecho Claudia, bueno, acá Javier está para dar una respuesta. Así que bueno, Javier, te damos la palabra, dale. Perdón, no, Nacho, si no, contestalo vos, no hay problema, es igual. En realidad, el tema de la velocidad o el tiempo de aceleración de la onda del flujo, del espectro del flujo de la pulmonar, en realidad está refiriendo a un cuadro de hipertensión pulmonar precapilar, o sea que sería poco probable que en una situación de edema de pulmón vayas a tener eso como un parámetro evidente, digamos, del edema. Es diferente a las mediciones que comentaba Anderson, que es así, podrían tener relación con el aumento de la presión en callado, pero en este sentido no sería un buen parámetro, por lo menos para mí, para la medición de la evaluación de un posible edema de pulmón. Y contesto con respecto a lo que decía Ale, totalmente de acuerdo. No es que estoy desestimando los otros métodos complementarios. Digo, lo que querría yo por ahí recalcar es, para quienes hacemos clínica, tratar de evitar de llegar a la situación del edema. O sea, tratar de buscar todos los elementos que tengamos para no tratar de no llegar a esa situación. Y si llegamos, bueno, tratar de medicarlos en ese sentido, ¿no? Pero no, lógicamente que el eco 1000 veces, tenemos perros con tos,
cardíacos y no sabemos si es que estén cursando con un edema, y hasta que hagan la placa y tengamos el resultado, lógicamente que ponemos el transductor en el tórax y vemos si hay líneas B. Pero previo a eso, si es un animal que venimos llevando durante mucho tiempo en controles, tratar de ser sutil en esas evaluaciones, el tamaño del atrio, como decía Claudia, la relación con la aorta, la concavidad del tabique interatrial, como decía David antes, son todos datos que nos van a hacer referencias a la posibilidad de un edema inminente. Y a informar a la gente, ¿no? Paralelamente, porque a veces uno va evaluando y por ahí no le transmite a la gente la posibilidad del riesgo. A veces podemos hasta correr el riesgo de que en un consultorio la gente quede desolada en un fin de semana o una noche y no sepa dónde ir ante una situación de emergencia. O sea que también avisarles respecto a dónde pueden asistir en el caso de una emergencia. Todos esos son detalles que todos la deben haber vivido, no es que solamente yo. Bueno, espero, Claudia, que te haya servido, o por lo menos mi comentario. Bueno, sigo con las preguntas, ¿les parece? La pregunta que sigue para los chicos que hacen emergencias, que trabajan en unidad de cuidados intensivos. Básicamente, si tienen experiencia en el uso de la solución salina hipertónica con furosemida, y si siguen usando la furosemida en bolo o directamente ya están realizando infusión continua de furosemida. Si alguien tiene alguna experiencia para compartir, nos avisa por el chat. Sandra Matoni, dale. ¿Estás ahí, Sandra? Sí, te no podía activar el micrófono. Bueno, en cuanto a la solución hipertónica, o sea, diluir la furosemida en solución hipertónica, yo la verdad personalmente nunca la usé, y también es como vos, me genera así como una cosita. Si bien la dosis es mucho menor del estándar, el porcentaje que se utiliza es mucho menor que el estándar que utilizamos en otras situaciones, pero bueno, sí, ya había leído estos papeles que había subió Pablo. En realidad en el papel de veterinaria lo hicieron en animales sanos, no hay un aumento de la diuresis, sí demostraron que hay menor activación del RAS, pero no aumento del diuresis como el metaanálisis que hicieron en el estudio de humanos. Y lo que al menos demuestra el estudio ese de humanos, habla en aquellos pacientes donde se hace refractario a la furosemida. Ahí es donde lo diluyen con hipertónica para aumentar el flujo renal y demás, cosa de que la furosemida llegue al riñón. Tal vez por eso en el estudio que hicieron en animales sanos no se vio una modificación de la diuresis comparativa con las inyecciones de furo. Y con respecto a qué uso, si furo en bolo cada hora o goteo continuo, la verdad que me es indistinto. Yo personalmente no encuentro que haya diferencia más allá, eventualmente, en el ahorrarte potasio, pero en cuanto a la diuresis en sí, yo no noto diferencia que haya más o menos diuresis dándola en bolo o dándola en infusión continua. Así que si tengo una bomba de infusión, probablemente la diluya y que vaya dando, y si no, en bolo cada hora. Pero personalmente yo no encuentro diferencia en la clínica. Eso es mi comentario, chicos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna experiencia con esto? ¿O lo mismo, experiencia usando infusión continua o bolos? ¿Qué suelen utilizar?
Bueno, seguimos con las preguntas. También van No sé si Pablo Donati nos saludó o si quiere contarnos algo. Pablo? ¿Un saludo? O... Hola, buenas noches. ¿Cómo Ah, están? bien. No pongo la pantalla porque estoy con un bebé y hay mucho ruido en mi casa, así que perdón. Bueno, disculpen el ruido. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Yo tampoco usé, yo compartí los papers eso de hipertónica, no lo he usado todavía, pero me parece una alternativa que puede llegar a resultar interesante cuando uno nota cierta refractariedad. Me parece que un poco se viene eso, en medicina humana se está usando bastante, y creo que podría tener un rol, pero tampoco tengo experiencia. Lo compartí para ver qué les parecía, sobre todo. Sí lo consideraría usar en algún caso que note cierta refractariedad al tratamiento, por lo menos con infusión continua. Después, en relación a la infusión continua, nosotros lo usamos bastante. Tampoco les puedo decir concretamente si hay un cambio radical o no, lo mismo que Sandra, porque no lo sé sinceramente. Pero sí tiene una racionalidad farmacocinética, me parece que vale la pena tenerla en consideración para utilizarlo, ¿no? Pero concretamente, o de datos, de si hay un cambio en la diuresis con el bolo o con infusión continua, o en los niveles de potasio en concreto, la verdad tampoco lo tengo. Me parece que hay más que nada una racionalidad fisiológica, y bueno, por eso tratamos de emplearlo. Pero es más que nada eso, ¿no? No tengo datos concretos tampoco. Así que bueno, eso. Era en realidad para decir que no tengo experiencia en la hipertónica, pero creo que podría llegar a servir. Buenísimo, mil gracias. ¿Alguien más? Anderson. Anderson, sí. Anderson. Hola, hola. Sí, esto quisiera hacerles una pregunta. Hablamos todos de refractoriedad o cierta refractariedad. ¿Cuándo deciden ustedes que la furosemida es refractaria? Me estoy refiriendo a un caso de un paciente en emergencias, no el paciente estable clínico que le estamos subiendo la dosis y que llega un punto en que uno nota que no hay respuesta, no hay diuresis, pero en el momento de la emergencia, cuando nos llega, Pablo, le pregunto, ¿a qué te referís con refractariedad? Cuando pones una dosis, dos dosis, a la tercera ya es refractario. ¿Cómo diferencias refractariedad a que el paciente simplemente no ha tenido tiempo de responder a la furosemida? Eso es la primera pregunta. Y la segunda que quisiera, yo he notado que dependiendo del tipo de furosemida hay respuesta. Hay algunas furosemidas genéricas cuya respuesta es pésima y yo normalmente me aboco a administrar Lasix, no sé cómo lo pronuncian. El Lasix para mí, la furosemida original, creo que es de Makison, si no estoy mal, tiene un efecto fenomenal, pero otras del mercado me parece que no lo tienen y tengo entendido que es un medicamento bastante susceptible a la forma como se fabrica. Entonces, ahí es donde también quisiera complementar la pregunta. ¿Esa refractariedad está dada por el tipo de furosemida que estoy usando o es una refractariedad verdadera del paciente? No sé si me explico en el par de preguntas que hice. Contesto yo, ¿verdad? Creo que me pregunta a mí. Mira, no te puedo contestar con objetividad eso, digamos. O sea, si cuando yo hablo de refractariedad estoy hablando de algo que pueda definir exactamente, por ejemplo, no sé, 3 dosis y no hay respuesta, etc. En general, nosotros intubamos bastante y asistimos con ventilación mecánica bastante a los pacientes con falla cardíaca severa. Por ende, la respuesta también puede estar sesgada por eso, ¿no? Porque si es lo suficientemente grave, pasa a terapia intensiva, y si no, o consideramos que no, o le damos tiempo, bueno, ahí sí es donde jugamos con estas cosas, ¿no? O le damos más peso a estas cosas. Pues si el paciente está intubado, ventilado, y uno aspira a la vía aérea, qué sé yo, me parece que ahí relativizamos un poco la emergencia, o
o la fuerza que le damos al rol de la furosemida. Tenemos tiempo, el ventilador nos permite ganar ese tiempo. Entonces no es tan relevante para mí en esa situación donde el paciente está intubado y ventilado, la efectividad de la furosemida en función de marca o en función continua, etcétera, lo que se use. Ahora, si no se intuba por el motivo que sea, ya sea porque la gente pensamos que puede llegar a no ser necesario, bueno, ahí el término refractariedad, como lo estoy refiriendo yo, es clínico. No te puedo decir otro tipo de definición. Es qué nos parece a nosotros sobre cómo debería responder en función de la cantidad que administramos, el tiempo que pasó y la evolución que tuvo, sobre todo con la ecografía pulmonar, y ahí en base a eso tomamos las decisiones, pero como me estoy refiriendo yo es algo completamente subjetivo, ¿no? Según el paciente, según la situación, según las dosis, etc. Así que no te puedo responder, yo al menos, no sé si alguien tiene otra mirada. Nosotros consideramos refractario de una manera muy diferente según un montón de variables, digamos, ¿no? Y si está lo suficientemente grave, en general termina intubado. Así que creo que, por lo menos en lo que yo puedo decir de esto, hay un montón de variables que generan sesgo. No solo el tipo de furosemida, sino si se intubó o no, y en función de eso, cuánto peso le damos al efecto diurético rápido, porque si no lo intubamos nos corre tiempo y el efecto diurético tiene que ser rápido. Y si lo intubamos, y bueno, ahí ganamos tiempo y no lo pensamos como algo tan importante en términos de la rapidez con la que actúe, ¿no? No sé, creo que no te estoy respondiendo, pero no te lo puedo responder. No sé si alguien más quiere decir algo sobre eso. Bueno, muchas gracias, Pablo. A ver, David, Fernando, habías pedido la palabra. Bueno, lo que comparto ahora pues es una experiencia clínica donde trabajo solamente se hace clínica básica y pues ahora en tiempos de la cuarentena me llegó un perrito de 12 años, pequinés, con un soplo de foco mitral 5/6 y bueno, tenía rales crepitantes y las mucosas cianóticas y la respiración bastante abdominal predominante en la zona, pues no teníamos espacio de emergencia y bueno, no contamos con oxígeno. Lo que comparto es pues como que el manejo inicial que le di a 4 miligramos de furosemida intramuscular y pues le expliqué al señor o sea, la situación en la que estábamos. Él la aceptó y pues le di una dosis que se la colocara en 8 horas subcutáneas. Y pues a las 24 horas pues el perrito volvió y ya volvió más compensado y lo seguí manejando de esa manera hasta que lo vio el doctor Gustavo, hasta que se le pudo mandar la medicación cardiológica y bueno, ese manejo inicialmente sirvió y pues me salvó un poco la emergencia. Eso para compartir. Gracias. Muchas gracias, David. Le damos la palabra de vuelta a Claudia Gerber. Claudia. Sí, la verdad es que yo no tuve casos de problema de refractarios a la furosemida. En general yo lo que tiendo a pensar es que si son refractarios a la furosemida y no responden rápidamente es porque hay un cuadro bronconeumónico o alguna otra cosa más allá de lo cardiológico. Pero vuelvo a decir, no estoy aseverando, estoy preguntando opiniones. Muchas gracias, Claudia. Perdón, ¿alguien más que quiera comentar respecto a esto? O si no, seguimos con otra pregunta. Javier. No, solamente resaltar lo que dijo David, ¿no? Que es una gran realidad. No todo el país tiene acceso a servicios de emergencia o de terapia. No toda la gente tiene posibilidad para llegar a esas y solventar los gastos de estas estructuras. Y lo que hizo él, en realidad, es lo que muchos hacen. O sea, el manejo ambulatorio de una situación de edema de pulmón con los altos riesgos que eso corre, ¿no?
Pero que también nosotros, de alguna manera, tendríamos que establecer alguna forma de manejo en estos pacientes que no van a tener posibilidad de poder llegar a una internación y una terapia. Diríamos que es probablemente más alta la cantidad de gente que está en esa situación que las que pueden llegar. Entonces, en ese sentido, la verdad que pondero el comentario de David, más allá de que uno podría decir, por ahí manejarlo con intramuscular, no subcutáneo, pero David, claro, ¿cómo le habrá enseñado a la persona a inyectarlo? Entonces, la opción que tenía de enseñarle era que le dé subcutáneo, mejor que por boca iba a ser. Y esto nos pasa siempre. Nos pasa, digamos, a menudo, y en la medida en que estamos en grandes ciudades o con mejores niveles económicos, tenemos la posibilidad de poderlos internar, pero mucha gente no puede o decide no hacerlo, ¿no? Así que pondero el comentario de David, la verdad, me parece muy, muy realista, muy de la situación que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Yo quería agregar, siguiendo el comentario de Javier, que sí, a veces la situación particular de cada paciente y cada propietario, y muchas veces el paciente que decimos, bueno, este es un paciente estadio D o CA, o bueno, 3B, según la clasificación más vieja. Entonces decimos, bueno, este paciente en realidad está para internar, pero digamos que muchas de las cosas, o digamos muchas de las situaciones que se plantean en ese contexto y en ese entorno conspiran contra que el paciente se interne. Entonces, de alguna manera, también tenemos que pensar en diseñar una estrategia que sabemos que no es la ideal, pero a veces lo mejor es enemigo, o lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces, adaptarnos o tratar de adaptarnos, dándole a la persona o digamos al propietario, diciéndole que obviamente que esta no es la situación ideal y que el paciente, aunque nosotros le indiquemos un tratamiento alternativo, digamos, está grave y bueno, va a necesitar necesitaría una terapia mejor, pero a veces no se la podemos brindar. Así que coincido en lo que dice David Fernando y bueno, me plegaba un poco al comentario de Javier. Bueno, ¿quién más? ¿Seguimos con otra pregunta, Mariana? Bueno, sigamos. Bueno, seguimos más o menos en lo mismo, en la experiencia en el uso de ventilación asistida para los chicos que la usan, y cuál es el criterio a tomar para ingresar un paciente a ventilación asistida. Gracias. Bueno, a ver los intensivistas, ¿alguno que quiera contestar? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué criterios toman para decidir ingresar a un paciente a asistencia ventilatoria mecánica? Un paciente con edema pulmonar cardiogénico, ¿cuáles serían los criterios de inclusión? Maca, dale. Bien, primero quería hacer una aclaración que sí, por supuesto que yo también uso el estetoscopio y cuando llega un paciente de emergencias, primero lo oculto, primero todo, la clínica, y después obviamente si tengo el escágrafo a la mano, se lo pongo. Con respecto a la ventilación mecánica, usamos criterios, o sea, si el paciente, primero hacemos un intento de tal vez el manejo intramuscular, o sea, como si estuviéramos en un consultorio que no tiene terapia intensiva, y si el paciente sigue disneico, reclutando Yares, saturando por debajo de 90 con oxigenoterapia, con respiración paradojal, con angustia respiratoria, más allá de la sedación esta que proponían de butorfanol o una sedación así como para bajarle un poco al paciente, ahí entra a ventilación mecánica. Es cierto esto que dice Pablo, de que a mí me tranquiliza un montón, o sea, un paciente que si no tenés que estar continuamente, o sea, mirándolo, viendo a ver cómo evoluciona, cómo va, si baja la frecuencia respiratoria, un paciente que está con mucha angustia respiratoria,
la verdad es que intubarlo y ponerlo en el ventilador te da, o sea, como que te tranquiliza, a mí me tranquiliza por lo menos, y dejarlo ahí, y después vas preparando, y si querés goteo o no goteo, o vas viendo cómo lo vas manejando. Yo hoy justo le pregunté a la secretaria ahí de la clínica, porque no me acordaba cuánto salía, porque eso también es una realidad, y más o menos en nuestra clínica sale unos 7.000 pesos por 24 horas en un paciente chiquito de estar ventilado, sin contar más medicaciones. Entonces, bueno, obvio, hay que tenerlo en cuenta, eso es así, y nosotros también nos pasa que manejamos pacientes como le pasó a David, que la gente no quiere, no puede, bueno, hay millones de grises en el medio en el que te tenés que arreglar como se pueda, o sea, si puedes poner un poco de oxígeno y la intramuscular, y bueno, y se va a su casa y a rezar. Pero bueno, sí, o sea, nosotros lo hacemos bastante, obviamente avisando a la gente que también tenemos un paciente que está complicado, que está en una fase terminal, porque estamos hablando todo solo de insuficiencia mitral, veo que estamos hablando, pero también tenemos un dilatado que entra en edema pulmonar, tenemos un gato con alguna patología severa que está con efusión pleural y edema pulmonar, entonces también es un paciente que tal vez entra a ventilación mecánica y hay que ver si puede salir, pero la verdad es que los pacientes, los insuficientes mitrales que no están tan descompensados, que tienen falla cardíaca, tienen buena, o sea, se puede destetar un paciente así que se vaya a su casa. Nada, eso es la experiencia que yo tengo. No sé si Pablo quiere agregar algo, alguna de las chicas que hacen emergencia, Sandra. Bueno, muchas gracias, Macarena. Joana Fernández Alonso, tenías una pregunta. A ver. Buenas noches, perdón el ruido. Maca, y una vez que un paciente ingresa a ventilación asistida, ¿tiene un tiempo mínimo? ¿Depende de cómo evoluciona? ¿Son 24 horas mínimo? ¿Tienen eso estipulado o es según paciente y evolución? Gracias. Maca. Sí, es según el paciente. También, en ese sentido, también, bueno, vas controlándolo, ocultándolo, con ecotorácica también viendo a ver si va mejorando, con ya sea el goteo o los bolos, y va mejorando, va limpiando el pulmón, y se va viendo cómo el pulmón se va limpiando. Y a veces son 6 horas, 8 horas, 12, 24, depende del paciente, pero no es que hay casi un mínimo de 6 horas seguramente va a estar, pero después depende mucho de cómo vaya evolucionando. Sí, otra cosa que podemos agregar a lo que decía Claudia, que hay pacientes que concurren con neumonía, y no es raro que un paciente cardiópata, sobre todo un cardiópata crónico que se reagudiza, concurra con una neumonía, lo que a veces complica el cuadro y prolonga el tiempo de asistencia ventilatoria mecánica. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿algún otro comentario respecto a esto? Pablo Donati o Sandrita Matoni, ¿alguien que quiera comentar algo al respecto? Un par de minas así cambiadas. Como... Yo no sé tomar algo. Igualcito así juntadas. Pero poca gente, sin calidad. Bueno, pasamos con otra pregunta. Mariana. Creo que Sandra quería hablar. Sí. Yo solo hacer un comentario relacionado a todo esto, que coincido con tu comentario y el de Claudia, de que muchos vienen con un proceso neumónico. Eso lo hemos visto sobre todo en estos viejitos que ya tienen esos mitrales recontra avanzados. Generalmente hay una base de infección pulmonar. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, que esto es un poco también para Anderson y demás con el tema del apuro, que muchas veces también estos pacientes vienen con cierto grado de insuficiencia renal. Entonces, el manejo de el paciente en esa situación también se hace mucho más complicado el manejo del edema, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos a lo mejor un riñón que está fallando.
Entonces, no es exclusivamente como medio se generó hacia el mitral. Generalmente en el mitral, si no lo mata la mitral, lo mata el riñón. O sea, ya sabemos que terminan de alguna manera, terminan de esa forma. Entonces, bueno, ahí también son pacientes que son difíciles el manejo de, por un lado, compensar una cosa y la otra. Eso solo quería agregar, de no olvidarnos que, bueno, generalmente hay un grado de insuficiencia renal. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Pili, una pregunta más. Bueno, ahora seguimos. Bueno, la otra pregunta también sigue para unidad de cuidados intensivos, es ¿qué drogas utilizan en el paciente hospitalizado? Si ya usan hidralacina, si incorporan ya pimovendam, para los chicos que hacen emergencias. Gracias. Bueno, ¿quién quiere comentar al respecto? Vamos, Sandra. Sí, yo en general, en cuanto tengo vía oral, pimovendam les doy, en cuanto puedo hacer que traguen y no lo está matando la disnea. Y después, la verdad que no tengo nada fijo igual para todos los pacientes. Hay pacientes donde lo espero con la furo. Yo generalmente cedo a todos los pacientes. Yo amo el combo butorfanol, acepromacina. Acepromacina en una dosis ínfima, a mí me encanta porque le saca toda esa ansiedad y esa angustia. Creo que no hay nada más feo que ver un paciente con angustia respiratoria. Y la misma angustia y la ansiedad que va generando el paciente hace que entre en un círculo vicioso con la misma edema pulmonar, empiezan a consumir más oxígeno, entonces es como una carrera donde de alguna manera hay que cortarlo. Así que yo en general cedo a todos los pacientes con distrés respiratorio. Y después arranco con furo, si obviamente hay una falla inotrópica, bueno, ahora promo con pimo, que generalmente a la hora empieza a hacer efecto, si no, bueno, goteos de dobutamina, a veces goteo de dobutamina con una dosis baja de dopamina, o sea, todo depende del cuadro en sí. Y sí he usado en casos esos recontra difíciles de limpiar con furo y demás, hidralacina por boca también cuando tengo la opción de darle. A veces isosorbide, o sea, nada, no es que tengo un protocolo fijo, depende de cómo voy viendo al paciente. Bueno, de eso se trata un poco, adaptar el protocolo al paciente y no el paciente al protocolo, como siempre. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo más respecto a esta pregunta, o digamos respecto de lo que estábamos hablando recién? Pablo está queriendo hablar. Pablo, dale. Me puse una manito. No, coincido con Sandra que el pilar del tratamiento es el diurético, obviamente, ¿no? Sí, lo hemos charlado en el chat. El tema del isosorbide, bueno, a partir de este paper que publicó el grupo, creo que era japonés, donde evaluaron distintas dosis y midieron la presión en el atrio izquierdo, y planteaban en realidad que los resultados malos que había tenido el grupo de Kittelson con el isosorbide, tenía que ver con una cuestión de dosis, y que a partir de 5 a 10 miligramos kilo sí bajaba de forma significativa la presión en atrio izquierdo. Yo a partir de ese trabajo siempre, además del tratamiento con diurético, comencé a darles en forma precoz, en los animales que se puede, por boca,
el isosorbide a esa dosis, ¿no? Si venía tomando un IECA o algún fármaco vasodilatador a 5 miligramos kilo, y si no, incluso a dosis más altas. Tampoco puedo dar con certeza porque no analicé los datos, o sea, es toda una impresión de si funciona o no, porque uno hace un montón de intervenciones y bueno, después tratar de separarlas es medio difícil. Pero bueno, me parece que eso puede ayudar a ahorrar un poco de diurético, y de acuerdo con lo que planteó Sandra de tratar de proteger, entre comillas, al riñón de dosis demasiado altas de furosemida, bueno, me parece una buena alternativa. Y la hidralazina a mí también me gusta mucho, sobre todo porque tiene un pico de acción muy, muy rápido, ¿no? Entonces uno si puede controlar presión arterial, me parece que es una alternativa que está buena. Los animales que tienen la vía oral habilitada también lo usamos con cierta frecuencia, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias, Pablo. Osvaldo Casalonga, ¿quería comentar algo? Osvaldo. Sí. Sí, buenas noches a todos, chicos. Un simple comentario. En una guardia, yo ya dejé de hacer guardias hace mucho tiempo, ahora tengo todo el aparatejo para cumplir un edema de pulmón en condiciones, pero no hago emergentología. Pero es lo mismo un dálmata con edema de pulmón, con síndrome nefrótico, un bulldog francés con problemas respiratorios crónicos que se nos descompensa en la veterinaria porque fue a cortar uñas y termina con edema de pulmón. Es lo mismo un bretón con problemas bronquiales crónicos que nos viene con una enfermedad mitral, o es el otro ejemplo que queremos salir por la otra puerta cuando nos viene un dálmata escupiendo sangre. Cada uno de estos pacientes tienen el mismo protocolo original, pero a medida que lo vayamos viendo, vamos a tomar una decisión si elegimos una cosa, si elegimos un inotrópico, aparte de lo que todo se explicó en el Power, que está muy bien. Pero yo ya no hago emergentología, pero capacito lo básico a la gente que está haciéndolo. Muchas veces no son los efectos necesarios, pero pónganse a pensar en su cabeza todo lo que nos pasó en nuestra experiencia, y muchas veces ese no responde a la furosemida, no es que no responde, que nosotros ya estamos pensando en otro tratamiento. No sé si esto ayuda, pero es lo que me pasa cada vez que veo a un paciente entrar o me cuentan que tuvo un edema de pulmón. Nada más, es una cosa sencilla. Muchas gracias, Con Osvaldo. respecto a una cosita, perdóname que, con respecto a la parte de ventilación asistida, manejaría la oximetría. Ahora en emergentología sacan sangre y miden gases en sangre, pero manejaría la oximetría, y si yo tengo que tomar e intubar a un paciente, son esos pacientes que ya tienden al coma, que se están cayendo, que ya no soportan el decúbito, lo intubo, lo oxigeno, y de esa manera veo qué situación puede llegar a tener. Pero eso es cuando yo estoy en la veterinaria, yo no puedo transmitir eso a los que hacen están en la parte emergentológica. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Osvaldo. Claudia, ¿querías comentar algo al respecto? Claudia Herbert, adelante. Sí, respecto al isosorbide. La verdad que cuando uno dice a mí me sirve, a mí no me sirve, yo no hice un trabajo experimental como para decir sirve o no sirve. Yo puedo contar mi experiencia, pero también puede ser subjetiva. Cuando yo usé el isosorbide sublingual, que por supuesto se lo tragan, no lo usan sublingual los animales, no tuve ninguna respuesta que me sirva. Yo lo que uso es el Medocor en comprimidos, pero no el sublingual, sino el que se traga, y lo que hago es en perros chicos darles un cuarto cada 8 horas o un cuarto cada 12 horas, y lo uso 1 o 2 días como mucho, o sea, empiezo en la urgencia y lo sostengo durante 24 o 48 horas. Y realmente tiene un buen efecto. Pero bueno, si ustedes me dicen, a ver, ¿lo tenés probado? No, no está probado. Es la experiencia que yo tengo. Siempre es a discutir, ¿no? Eso. Muchas gracias, Claudia. Seguimos con... ¿Cuántas preguntas quedan, Mariana? ¿Vamos con la siguiente?
Bueno, para terminar, bueno, antes de terminar y decir la última pregunta, los que les quiero decir de mi experiencia, que sigamos enseñando al clínico cómo manejar el edema de pulmón y la importancia del examen clínico. No sé ustedes, pero a mí me pasa que ven un perro que respira mal, que tiene un soplo y me lo hacen viajar 15 minutos a verme en un lugar para ver si tiene un edema de pulmón. Y se me mueren en la consulta. Entonces sigamos enseñando al clínico que es una urgencia, que lo traten de estabilizar, que lo deriven a una clínica y que después lo tiene que ver el cardiólogo. Eso es lo único que quería, lo último que quería decir y la última pregunta. En relación al soporte inotrópico, ¿siempre realizan soporte inotrópico? ¿Cuál es el criterio para que un paciente que ingresa con edema de pulmón comencemos con un soporte inotrópico? Y buenas noches. Bueno, ¿quién quiere comentar al respecto? Bueno, si quieren, comento yo mi opinión respecto al soporte inotrópico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos pacientes que cuando están con un edema de pulmón, están con una hipoxigenación generalizada. Entonces, esa hipoxigenación también recae en el miocardio. Y ese miocardio ya hipoxigenado ya está funcionando mal. O sea que de alguna manera, más allá de que nosotros veamos una fracción de acotamiento del 50, 55, 60%, ¿sí? Ese miocardio funciona mal, y va a funcionar mal, porque hay una especie de mismatch entre la oxigenación del miocardio y la irrigación, ¿sí? Además, tengamos en cuenta que generalmente vienen taquicárdicos, entonces eso disminuye el tiempo diastólico, etcétera, etcétera, por lo cual me parece que en general en esos pacientes se debería comenzar con un soporte inotrópico cuanto antes, digamos, ni bien tengamos la posibilidad de hacerlo. Obviamente hay que tener en cuenta digamos, las arritmias concurrentes, etcétera, etcétera, que pueden complicar la utilización de un soporte inotrópico, sobre todo si utilizamos, ¿cómo se llama? Si utilizamos catecolaminas, ¿sí? Entonces, al utilizar catecolaminas, la posibilidad de empeorar una arritmia ya establecida está patente. Entonces, creo que el soporte inotrópico siempre hay que tenerlo en cuenta, obviamente de acuerdo al paciente y al cuadro. Si alguien quiere comentar al respecto, Osvaldo, ¿querías comentar? Dale. ¿Osvaldo? Sí, te escucho. Lo que pasa es que específicamente lo que uso, aparte de los vasodilatadores, uso de los inotrópicos, pero con bomba. Y he educado a la gente para que utilice la dobutamina a 5 microgramos kilo, pero con bomba. Con bomba. No les permito que lo usen en sachet porque es una bomba de tiempo en personas que no están capacitadas o que el perro se afloja la guía. Nada más, pero específicamente ya hay razas que la tengo predispuesta. Boxer, Doberman, Dogo de Burdeos, ya en la cabeza mía cuando entran al consultorio o los educo para que tengan en cuenta tomar pulso, frecuencia cardíaca, una serie de cosas que me pueden ayudar cuando estoy lejos de la veterinaria. Y de paso van aprendiendo ellos y van estudiando más cosas. No, nada más. Muchas gracias, Osvaldo. No, ¿Alguien por más que favor. quiera hacer algún comentario al respecto? Pablo, dale nomás. Sí, yo con esto del inotropismo, de rutina nosotros no usamos dobutamina o dopamina pensando en insuficiencia mitral, particularmente. A Atkins le gusta mucho, en sus conferencias siempre dice que disminuye el diámetro del anillo mitral la dobutamina y por ende puede generar una disminución de la fracción de regurgitación y bueno, eso es
algo que plantea como utilidad para el manejo de la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar por insuficiencia mitral. El doctor Dubin, que es un fisiólogo de medicina humana, trabajó mucho con dobutamina sobre todo, y su experiencia, lo que plantea en modelos animales, no caninos, ¿no? Pero que el efecto fundamental de la dobutamina es mucho más cronotrópico positivo que inotrópico positivo. Él es medio antidobutamina, y plantea que el consumo de oxígeno que genera miocárdico suele superar los efectos potenciales positivos inotrópicos. No, con esto no estoy diciendo nada definitivo, ¿no? Pero lo que sí podría decir es que me parece que la ventilación a presión positiva, invasiva o no invasiva, tiene un rol interesante con el inotropismo, porque no solo disminuye la precarga, sino que disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Y en ese sentido me parece que eso es una opción interesante, no farmacológica, digamos, como pensar una manera de estimular el inotropismo, por decirlo de alguna manera, o bajar la poscarga o mejorar el funcionamiento global del corazón. Ese comentario nomás. Muchas gracias, Pablo. Tenemos a alguien que no tiene nombre, sino que tiene el nombre de su dispositivo, Galaxy A30S, tiene la mano levantada. No sé quién es, así que por favor, si quiere hacer un comentario, que se presente, por favor. Yo, Nacho, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, dale. ¿Me escuchás ahora? Sí. Bueno, buenas noches a todos. No, yo había ya levantado la mano en otro momento y bueno, no sé si se marcaba. No, con respecto a los trabajos que presentaron para leer, me pareció muy interesante el uso del pimobendan en pacientes que vienen previo a presentar el edema, y el aumento de la sobrevida que se ha visto en el uso del pimobendan con el tratamiento convencional a dosis bajas o a dosis más altas, o sea 0,1 o 0,2, 0,4. Y el aumento de la sobrevida en esos pacientes ya con el uso del pimobendan. Entonces yo creo que es muy importante poder ya empezar con esa terapia y no dejarla de lado, y dejar solamente con vasodilatadores una vez que el paciente hizo el edema de pulmón. Entonces creo que ya sí o sí tiene que estar dentro de nuestro protocolo. Y si el paciente está hospitalizado, empezar con el uso de la dobutamina, aunque no presenten un cuadro de cardiomiopatía dilatada, creo que lo que vos dijiste es muy correcto, y que ya deberían empezar a mejorar su función de bomba, ¿no? Y bueno, era un poco ese comentario. Creo que el pimobendan nos abrió una ventana tremenda y súper importante para tratar nuestros pacientes en insuficiencia cardíaca. Y después, con respecto a lo que hablaron entre todos, en cuanto a la educación del clínico, creo que muchos nos presentamos con esa situación de que vamos a ver un paciente a la casa, y todo paciente que tiene soplo ya es tratado desde la base con un diurético, porque el perro tose o porque está con un distrés mínimo respiratorio, y muchas veces el paciente presenta otra cosa, presenta un cuadro bronquial o presenta una neumonía, y el diurético realmente le está yendo en contra, ¿no? Porque le seca sus secreciones y empeora el cuadro respiratorio. Entonces, no todo perro con soplo y con distrés respiratorio tiene presencia de un edema pulmonar. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que agudizar nuestra parte clínica y poder colaborar para que empiecen a apuntar un poquito mejor al diagnóstico, ¿no? Bueno, eso nada más. Muchas gracias, Marcela. Le damos la palabra a Ivana Tassano. Ivana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un aporte un poquito sobre el pimobendan, en el uso del pimobendan en el cuadro agudo de edema de pulmón. Un hallazgo que tuve hasta hace poco, y que de hecho lo hablé con Javier Barrios. Tuvimos un perrito muy chiquito de 700 gramos que operamos de un ductus, y que nos hizo, al salir de la cirugía de edema de pulmón, y nos era muy difícil la dosificación. Entonces yo hice una consulta a Beringer, porque nosotros acá en Uruguay tenemos el Betmedin, y lo que me responde Beringer es que lo podemos diluir perfectamente, y además se diluye bien en Ringer lactato.
Entonces se puede usar oral como jarabe, y está bueno para dosis muy chiquitas. Y en el caso del edema de pulmón es mucho más fácil de dar que dar un comprimido. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Está? Quedó todo en silencio. Era ese un poco el aporte, de que tal vez en jarabe sea más fácil en el momento de la angustia respiratoria dárselo, y que en Ringer lactato no pierde la estabilidad. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el aporte, De Ivana. nada. De nada. Bueno, ¿alguien más que tenga algo para comentar? Federico. Fede, bienvenido. Y Buenas una noches. pregunta para Ivana, porque en realidad el Benmedin de Beringer viene en una formulación en España inyectable, y tal vez te contestaron de Beringer referidos a esa formulación inyectable en frasco ampolla. Confirmame si te dijeron que diluyas la pastilla o la cápsula. No, la pastilla, que es lo que tenemos nosotros disponible. Y de hecho lo diluí y queda bien diluido, sin problema. Para dar por boca, ¿no? Bien. Y no sé si puedo hacer un comentario más, Nacho. Sí. Sí, Fede, por supuesto. Había levantado la mano antes, perdón que ahora salgo de tiempo. Respecto a la educación de los propietarios, yo acostumbro incentivar a que el propietario filme a la mascota durmiendo y me muestre 2 o 3 videos de 10, 15 segundos no más de cómo duerme la mascota los días previos a la consulta. Y eso realmente es muy útil para ir monitoreando cuando uno tiene que cambiar o mejorar o sustituir las dosis de furosemida. Y a mí me ha dado muy buen resultado, y la verdad que es mucho más fiable eso que tomar la frecuencia respiratoria o algunos parámetros clínicos durante el nerviosismo en un consultorio. A lo mejor a alguien le sirve. Muchas gracias, Fede. Bueno, vamos a ir cerrando. Antes de cerrar el foro, le vamos a dar la palabra a Alejandro Graciano, que quería hacer un comentario para todos. Por favor, quédense para el comentario y después cerramos. Muchas gracias a todos. Bueno, en nombre de la comisión queríamos agradecerle a todos los presentes. El otro día se había estado hablando en el chat del tema del pago de una cuota, ¿sí? Y nosotros creemos que eso va a suceder, pero primero tenemos que solucionar el tema de la personería jurídica, ¿sí? Entonces nosotros, por ahora, desde la comisión, los gastos los estamos tratando de solventar a partir de los sponsoreos, con lo cual el hecho de que estemos en estos chats y en las charlas conectadas es muy bueno para nosotros, ¿sí? O sea que desde ese lado queremos incentivarlos a la participación y agradecerles también la participación que están teniendo, ¿sí? La verdad que estamos súper contentos, creemos que está bárbaro el hecho de tener nuestro espacio, el chat, poder hacer estos foros, las charlas, la verdad que estamos muy contentos. Y por otro lado también, bueno, queremos transmitirles que esto no es de la comisión, sino que es de todos, es para todos, que esto está abierto a todas las sugerencias que puedan llegar, bienvenidos. Así que bueno, un poco transmitirles este agradecimiento y bueno, incentivarlos a que sigan participando, ¿sí? Muchas gracias y bueno, espero que sea de utilidad para todos. Muchas gracias, Ale, por el comentario. Bueno, agradecerles a todos de vuelta por haber estado, por haber participado. Otra vez agradecer a los patrocinadores. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo foro. Les deseo buenas noches a todos, a descansar. Y bueno, nos veremos en el próximo foro o en la próxima charla. Buenas noches a todos.